calentando en estos estratos sociales que nosotros nos encontramos. Prácticamente estamos a poco de ir a estas nuevas elecciones. El próximo 3 de mayo prácticamente es que se va a celebrar el ir a las urnas. Una vez más el boliviano confiado en su voto va a participar de este detalle muy importante que nos va a representar, gran detalle, ¿no? Porque nos van a representar acá a todos los bolivianos. Y bueno, para hablar sobre todo lo que está ocurriendo rumbo a las elecciones, hemos invitado al doctor Israel Quino, quien es abogado constitucionalista, para hacer un análisis de lo que está ocurriendo, de este llamamiento a elecciones, de las nuevas fechas que se han programado. Doctor, qué gusto tenerlo acá en la revista Entre Santos y Demonios. Estimada Jenny, muy buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Radio Líder. Bueno, doctor, ya se han planteado fechas y hay una fecha oficial, el próximo 3 de mayo. Probablemente usted en otra oportunidad que estuvo acá en la radio nos planteaba casi la misma fecha, incluso nos hablaba de una segunda vuelta. Así es, Jenny, creo que de a poco estamos recuperando la institucionalidad democrática en el país a partir de este anuncio del próximo 3 de mayo en el que celebren comicios. Si es que no hay un ganador en primera vuelta, se va a prever una segunda vuelta 45 días posteriores a la celebración de los primeros comicios. Esto en tiempos, días calendario, más o menos va a ser en julio, ¿no? Junio, mediados de junio más o menos, ¿no? Sí, entonces a partir de esto, el día en que se celebren los comicios electorales en segunda vuelta, tú sabes que solamente hay dos posibilidades para que haya segunda vuelta, que un candidato no tenga el 50+1 y que tampoco tenga el 10% de diferencia en caso de que obtenga el 40% de votación respecto al segundo. Bueno, y eso es lo que precisamente se estaba peleando en esta última elección. Decían al principio, antes de que se pare el TREP, que había una diferencia mínima con el ex candidato Carlos Mesa. Después dijeron de que no, que había sobrepasado el expresidente Evo Morales eso y que no habría una segunda vuelta, sino que se iba directamente al ganador, a virtual ganador de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto pues prácticamente quedó en cero. Sí, con la anulación de la ley 1266 se anularon esos comicios, vía ley se cesaron en funciones a los vocales electorales de ese entonces, y con el procedimiento de nueva selección y elección de autoridades del órgano electoral, creo que ya en el país estamos teniendo la proyección, ¿no?, de unos nuevos comicios electorales con las reglas que nosotros así esperamos como electores. Decíamos a un inicio, Jenny, tú recordarás hace un tiempo atrás, que el primer paso para esto es reinstitucionalizar el órgano electoral, y ya se lo ha hecho. Tenemos vocales en los 9 departamentos y además en el Tribunal Supremo Electoral. El segundo paso importante, el desafío va a estar el próximo 3 de mayo respecto a la transparencia en los comicios en cuanto el pueblo delega el poder, ¿no? Ese domingo en el que todos asistimos a las urnas es el momento tal en el que el pueblo, el soberano, en el momento de emitir el sufragio, es cuando le dice a sus representantes: te estoy delegando mi soberanía, y en los siguientes 5 años fungirás como un órgano fiscalizador, en el caso de los legisladores, por eso la plancha en la votación de abajo, y en el caso de la plancha de arriba será la elección al próximo mandatario o mandataria del país. Es ese momento en el que el pueblo asiste a las urnas, delega el poder al poder político. Entonces, sumado el proceso eleccionario del 3 de mayo, más el realizado recientemente por la Asamblea en la reinstitucionalización electoral, creo yo que con eso vamos a tener lo que todos estamos esperando, con la recuperación de la dignidad democrática. Pero doctor, mire, yo este fin de semana he ido a hacer compras, he ido al mercado, vas, te encuentras con el maestrito, con la señora de al lado y escuchas, ¿no?, a la gente y dice, ya no hay esa confianza que deberíamos tener en el tribunal, aunque hayan cambiado. Ahora dicen, o por ahí escuché ayer decir, ahora la cosa dice que se está viniendo más fuerte, ahora va a haber una situación en la que va a haber mayor fraude, porque se va a contar incluso con máquinas y todo el fraude que tal vez se pueda montar más adelante, dicen, con maquinarias incluso que estarían llegando del exterior, de Estados Unidos.
¿Usted cree que sean transparentes estas elecciones? ¿Cuál es la visión? Porque la gente está susceptible después de lo que ha ocurrido. Y quieras o no, hay un país que apoya nomás al movimiento, al socialismo, y hay un país que definitivamente quiere cambios, quiere rostros nuevos, quiere asistir a las urnas y quiere decir mi voto se respeta por este candidato A, blanco, negro, verde, rosado, pero que se respete. Pero también hay esa susceptibilidad. ¿Cómo cree que se van a manejar estas próximas elecciones? ¿Habrá la transparencia que nosotros como ciudadanos necesitamos o estaremos pensando en que ya el fraude va a ser del otro lado? Coincido, Jenny, en la susceptibilidad que todos tenemos luego de lo lamentable ocurrido tras el 20 de octubre del año pasado. Sin embargo, las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral han dado importantes luces, ¿no? El compromiso del calendario electoral que se ha cumplido, la proyección de días clave en el calendario del rumbo a estas elecciones generales, existe ese compromiso, pero hay algo que no debemos también dejar de lado, que existe un compromiso de veedores internacionales, la comunidad europea, que Naciones Unidas están brindando todo el fortalecimiento técnico para que se desarrollen estos comicios electorales, superando ya lo que ocurrió el año pasado y estas denuncias de fraude que se han generado. Ahora con esto tenemos pues no una perspectiva, si usted quiere pues una esperanza democrática, ¿no? Pues, en el que podamos ir a las elecciones limpias y que ese tribunal sea sinónimo de garantía, y por eso decimos que el próximo 3 de mayo es la prueba de fuego. Si bien van a recurrir y van a utilizar el mismo sistema TREP de conteo rápido, ¿no? Se va a utilizar el mismo TREP. Se va a utilizar la forma en la cual están administrando, manejando ese tipo de datos, el fortalecimiento de la cooperación internacional en razón de insumos técnicos, periciales, si se quiere, están designando hasta el año pasado sabíamos que eran casi 25% de servidores públicos que habían renunciado en cargos estratégicos del Tribunal Supremo Electoral, ya están copando las designaciones para esos cargos, entonces ya se está reestructurando, fortaleciendo el órgano electoral. Lo importante, Jenny, es no perder esas expectativas, esa esperanza que tiene el pueblo boliviano para recuperar esa dignidad democrática, y la prueba de fuego es el próximo 3 de mayo. Ya será el pueblo que defina por quién votar, ¿no? Tú lo decías muy bien, va a ser un candidato A, un candidato B, un candidato C, pero es el pueblo quien va a decidir. Y ese es el siguiente órgano electoral, sino para los actores políticos, a quienes nos van a presentar, quienes van a... En este momento tenemos ya recientemente, ayer confirmado, el binomio del movimiento al socialismo, que hay otro binomio en el caso de líderes cívicos, Camacho Pumari, que no tienen partido, el ex candidato también el año pasado, Chi, por el PDC, que no tiene partido. Entiendo también que el actual gobernador de La Paz también ha confirmado que va a las elecciones presidenciales, un Frente para la Victoria que también iría a esos comicios, pero por lo menos tenemos 4 partidos políticos, entre ellos UCS, MNR, que PDC, que si bien no tienen candidatos, tampoco dijeron que no van a ir a las elecciones. Estamos a la expectativa de qué vayan a decir, ¿no? Independientemente de aquello, es el pueblo quien va a elegir, ¿no? Y el pueblo definirá cuáles serán sus candidatos. Creo yo, y coincido en la idea de que es tiempo de renovación en el poder. Y la renovación en el poder está necesariamente en los jóvenes, pero también en estas nuevas, en estos nuevos líderes con una convicción democrática que le den una muestra al país de responsabilidad, porque no es solamente ir al Parlamento o Asamblea Legislativa y estar 5 años haciendo alguna ley, aprobando alguna ley. Es una responsabilidad política, Jenny, con el país. No es tener un sueldo por 5 años, ¿no? Es tener una responsabilidad política, porque después de la crisis de noviembre del año pasado, creo yo que ha sido un golpe muy fuerte para el poder político. Y creo yo que es un momento por el cual deberíamos reivindicar la toma del poder. Definitivamente debería ser así, pero también se va comentando en las calles, se comenta que el MAS ha tenido todos estos años prácticamente sus 2 tercios en el poder, han hecho lo que han querido dentro del gobierno,
¿La situación se tornará así de esta manera en este nuevo gobierno? ¿Se tornará de que cuenten con estos 2 tercios o no dejarán gobernar? Como dice, el gobierno que entre, dicen por ahí, no va a gobernar en paz. Debería ser así, no así. ¿Cuál es su análisis, doctor? Sí, coincido plenamente porque quien asuma la presidencia, si no logra 40% con 10% de diferencia del segundo, no va a ir a primera vuelta, va a ir a segunda vuelta. ¿Qué implica esto en resultados proporcionales electorales? Que no va a tener 2 tercios. Entonces, el hecho que un candidato presidencial no alcance ni siquiera el 40% de votación, por defecto no tiene los 2 tercios en la Asamblea Legislativa. Esto, en términos políticos, nos sugeriría pensar que va a haber una ingobernabilidad legislativa. Si bien va a haber gobernabilidad ejecutiva por parte del gobierno legalmente elegido, va a existir una ingobernabilidad legislativa, lo que va a obligar a ¿qué? A generar nuevamente pactos democráticos, ¿no? Democracia pactada, ¿no? Y esto será que todas las políticas públicas que genere el nuevo gobierno, quien sea, cualquiera que fuere, que ingrese, va a necesitar pactar con las otras fuerzas políticas. Si asumamos que la segunda o la tercera fuerza política no pacta con el presidenciable, con el presidente o presidenta, entonces tiene 1 tercio, cuando menos, para restringir la capacidad legislativa de gobernabilidad del próximo presidente. Y esto es muchas cosas, Jenny. Pueden abordar temas educativos, temas de salud, el presupuesto del Estado pueden pararlo, pueden modificar el presupuesto que queda el próximo presidente. Entonces, al no tener una democracia pactada ya en la Asamblea Legislativa, le va a generar indudablemente ingobernabilidad. Entonces, cualquiera que entre está obligado a pactar. Es saludable, pero que también hay ingobernabilidad para la democracia. Las experiencias americanas con el bipartidismo, las tradicionales experiencias bolivianas respecto al multipartidismo, también nos han enseñado de que es saludable, por un lado, de que existan representaciones políticas, pero que no genere, que no sea significado de poner trabas a un hecho democrático como es el gobernar. El presidente puede tener, o la presidenta próxima que elijamos los bolivianos, pueden tener las mejores ideas, las mejores proyecciones respecto a un nuevo Estado, o hacer leyes que generen estabilidad económica, posibiliten una serie de proyecciones respecto, por ejemplo, las relaciones contractuales con nuestros recursos naturales y otros países, la definición de políticas hidrocarburíferas. Esto necesita ley. Entonces, no se puede, a título de democracia pactada, ¿no?, trabar un gobierno legalmente elegido, ¿no? Entonces, tienen sus matices, que es saludable que existan varios partidos, voces que representen a las minorías, es muy saludable, pero que ello no signifique a que deban trabar absolutamente todo. Entonces, ese principio de racionalidad política es el que debe primar los siguientes 5 años. Hemos tenido una crisis tan profunda luego de 14 años de gobierno que creo que es un momento de apostar por Bolivia y no por la toma del poder. Bien, doctor, importante ese análisis. Nos acompaña el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto esta alianza que ayer se ha conocido en horas de la noche? Lo ha hecho conocer a través de una conferencia de prensa, también el expresidente Evo Morales, y al parecer él es el que ha manejado. Ahora se escucha voces disonantes, por ejemplo, de sectores campesinos de las 20 provincias, que no están de acuerdo con esta unión, esta alianza. Estamos hablando de Luis Arce, ex ministro de Economía, y David Choquehuanca, ex ministro de Relaciones Exteriores. Algo innegable políticamente, Jenny, es la fuerza política del movimiento al socialismo. Decir que no existe, minimizar su presencia política en el país, es desconocer una realidad. Y es una fuerza política importante el movimiento al socialismo en todo el país. Por ello también las voces disonantes, luego de la elección o decisión anunciada por quien hoy es el jefe de campaña del MAS, ayer, otrora, presidente del país. Entonces, hay que asumir como una vocería autorizada, política, en este tiempo en el que estamos en elecciones, y asumir esa decisión como del jefe de campaña del MAS. Que van a evaluar seguramente los movimientos sociales que
se identifican con ese instrumento político, seguramente evaluarán si responde o no a lo que deliberó hace un par de semanas, unos días atrás, el Pacto de Unidad, ¿no? El que definía en el binomio a Choquehuanca, el ex canciller del Estado, y a este dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, ¿no? Pero la decisión final se la asume y se la conoce recientemente. Dos de los exministros que han acompañado más tiempo en el poder a Evo Morales, ¿no? El ministro de Economía desde que inicia, al igual que el canciller estuvo 2 años ya alejado del poder, pero acompañó desde el primer momento al actual presidente, que representa una línea indígena, ¿no? Que es característica en el movimiento del socialismo. Y el otro elemento que siempre ha sido reconocido, recuerdo una publicación de América Economía, que lo ponía entre los 8 mejores ministros del continente, a Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces un reconocimiento internacional respecto además su modelo económico social productivo en el país, ¿no? Que ha establecido, que ha generado un modelo económico en el país y que le ha generado estabilidad económica al país, reconocido también por la comunidad internacional. Independientemente de esta percepción, Jenny, es el pueblo que va a definir. Y dirá, el canciller, ex canciller alejado de la política, hoy vuelve como candidato vicepresidencial, ¿a quién representa? De acuerdo, y lo dijo en las 20 provincias, ¿no? Que tenía que ser el candidato presidenciable en el caso de La Paz. Y ahí generará una línea disidente, ¿no? Una línea, ya políticamente habrá que evaluar en qué resultados. En el caso del exministro de Economía, también qué percepción electoral va a tener. Una gran muestra seguramente será la primera radiografía que las empresas de estudio y opinión nos hagan conocer respecto a la intención del voto, una vez habilitadas las planchas, ¿no? Entonces, una vez habilitadas las planchas, uno también ahí tendrá un primer indicador. Si bien es una fuerza política el movimiento al socialismo, como lo ha demostrado este tiempo, esa misma fuerza política está pasando el peor momento. El peor momento tras la crisis política de noviembre del 2019, ¿no? Entonces, ahí uno ya advierte la ausencia de liderazgos, a uno ya advierte que podría generarse un resultado, un golpe electoral, ¿no? En los comicios, en las urnas. Habría que ver la gente qué percepción tiene de aquello. Si bien el presidente y vicepresidente son claves en una elección, el otro elemento que hay que considerar es la forma en la que van a estructurar sus candidatos tanto a las senaturías por los departamentos, 4 por departamento, como a las diputaciones uninominales, que son las territoriales. Claro. Entonces, es otro elemento también y habrá que ver cómo se equilibra, ¿no? Sin desmerecer, claro está, todo ese movimiento cívico, movimiento ciudadano que se ha generado en noviembre del año pasado, que ha finalizado con una renuncia del ahora expresidente, y que es importante también ese grupo de plataformas que se han activado, jóvenes en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y hay que ver si ellos ahora van a ser los protagonistas en estas elecciones. Bueno, pues hay que ver, hay que esperar qué dirá la gente, estará de acuerdo con este binomio o definitivamente dirá es más de lo mismo, más del movimiento al socialismo. Recordemos que el ex ministro de Economía decían que con una economía se puede estar con 100 bolivianos, ir al mercado y demás, que eso también le causó también mucha polémica. Doctor, la Yapita, ¿cuándo serían las elecciones subnacionales? Usted que más o menos le atina a la fecha. Bien, más allá de pronto de proyectar aquello, hay que considerar que no haya, más bien después de la segunda vuelta, estamos estimando entre julio de este año podría darse lugar hasta la posesión del mando presidencial. El del día del mando de la posesión del mando presidencial, de la transmisión de mando, cuando menos necesitan 90 días para generar calendarios electorales departamentales, cuando menos 90 días. Es muy probable que pidan 120. Esto justamente lo va a deliberar el Tribunal Supremo Electoral, para lo cual también se requiere de una ley, ¿no? Entonces van a requerir aquello. Si hacemos esa estimación, estamos hablando de que cuando menos en octubre se celebren los siguientes comicios subnacionales para alcaldías y gobernación. En octubre del 2020. A ver, sí. Vamos a estar a la expectativa. ¿Qué va a pasar si no hay una segunda vuelta? Tampoco, bueno, eso va a ir reduciendo y hay que ver qué es lo que ocurra. Doctor, bueno, yo le agradezco por la visita acá a los estudios de la radio. Siempre es importante ese análisis productivo que nos ayuda también a nosotros. La siguiente, espero tenerlo y hablar de otros temas, doctor Israel Quino. Claro que sí, Jenny, agradecido siempre por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia de Líderes de la Paz. Muchas gracias. Inmediatamente nos vamos al Pica.